Buenas noches, profesor y miembros del jurado. Mi nombre es Renata Vázquez. Voy a presentar el trabajo parcial del curso Taller de Proyectos 1. El nombre de mi investigación es Representación de mujeres peruanas no limeñas migrantes en el cine ficcional peruano del siglo XXI. Para contextualizar un poco, voy a hablar un poco sobre el resumen de la investigación. La presente investigación tiene como propósito identificar cómo es que el racismo afecta a la representación de la mujer peruana no limeña migrante en el cine de ficción peruano del siglo XXI. Como consumidores de cine peruano nos encontramos con diversas representaciones de los diferentes tipos de mujeres que existen en nuestro país y por ende en las historias que nuestra filmografía nacional busca interpretar y llevar a las pantallas grandes. Este estudio busca definir dichas identidades con un enfoque en las mujeres peruanas no limeñas migrantes mostradas en el cine de ficción peruano del siglo XXI y explicar cómo es que se desarrollan y relacionan los personajes a quienes le dan vida. Esta investigación se define como cualitativa, busca la producción de datos descriptivos analizando la realidad en el contexto natural. Todo esto con el análisis de la construcción de personajes de mujeres no limeñas migrantes de 3 películas peruanas del siglo XXI, las que son Canción sin nombre, La teta asustada y Magallanes. Y con la realización de entrevistas a 3 críticos o realizadores de cine peruano. Voy a hablar un poco sobre el planteamiento del problema. De acuerdo con un censo de 2017, el porcentaje de la población que migró internamente entre los años 2002 y 2007 fue de 10,6% y dicho porcentaje ascendió a 10,9% para el 2017. Esto nos revela que una mayor proporción de personas respecto a la población cambiaron de distrito de residencia entre los años 2012 y 2017, es decir, que migraron de alguna provincia del país a la capital. Con estos datos se verifica que cada año que pasa el porcentaje de peruanos migrando a la capital va en aumento, pero aún así la imagen de las mujeres peruanas no limeñas migrantes en el cine ficcional peruano del siglo XXI parece no cambiar. Se considera que la representación de la mujer peruana no limeña migrante en el cine de ficción peruano del siglo XXI es obsoleta y no tiene ningún otro fin más que continuar con la estigmatización de estos personajes que en la vida real va mucho más allá de lo que se muestra en pantallas. Citando al autor Pérez Serrano, que es citado en Gila y Guil en 1999, asegura que el cine es un medio de comunicación masivo y privilegiado que difunde y refleja un acercamiento a la realidad. Cito textualmente: el cine contribuye a la formación, mantenimiento o eliminación de estereotipos según apoyen o no las creencias aceptadas socialmente. Además, genera modelos que influyen en la creación de la identidad social, modelos que pueden ser interpretados como un espejo donde se refleja la cultura de un país y la matriz en la que aquella se forma y se transforma. Esta investigación busca cuestionar dichas representaciones de mujeres peruanas no limeñas migrantes en el cine de ficción peruano del siglo XXI y el porqué de dichas representaciones sean tan planas y por qué es que se siguen planteando la construcción de estos personajes de la misma manera. Ahora voy a pasar a explicar la matriz de consistencia. Como repito, el título de la investigación es Representación de mujeres peruanas no limeñas migrantes en el cine ficcional peruano del siglo XXI. Dada esta problemática, nos planteamos la siguiente interrogante principal de la investigación: ¿cómo afecta el racismo a la representación de la mujer peruana no limeña migrante en el cine ficcional peruano del siglo XXI? De esta interrogante se desglosan 3 preguntas específicas que ayudarán a encaminar la investigación. En primer lugar tenemos a la primera interrogante, valga la redundancia: ¿cómo se representa a la mujer limeña y a la mujer no limeña migrante en el cine de ficción peruano del siglo XXI? Se busca saber cuáles son las diferencias de representación que existen entre estos dos tipos de personajes planteados y el porqué de dichas diferencias. Lo que nos lleva a la siguiente interrogante: ¿cuáles son los tipos e identidades de las mujeres de origen limeño y de las mujeres peruanas no limeñas migrantes en el cine de ficción peruano del siglo XXI y cómo se representan? Existen diversos tipos e identidades tanto de mujeres limeñas como de mujeres no limeñas migrantes. El objetivo es lograr identificarlas y definir cómo es que se representan en el cine de ficción peruano del siglo XXI. Y finalmente, cómo se relacionan los personajes que representan a las mujeres peruanas no limeñas migrantes en el cine de ficción peruano del siglo XXI y cómo se desarrollan las historias de los personajes que representan a las mujeres peruanas no limeñas migrantes en el cine de ficción peruano del siglo XXI. Es importante conocer la relación que existe entre ambos tipos de personajes en la ficción y cómo se desarrollan las diferentes historias de estos dos mundos, entre comillas, para tener un panorama más claro durante la investigación.
La representación y construcción de personajes en las películas varía según su lugar de procedencia, estatus social, trabajo, nivel de educación, entre otros factores. Esto es parte de la creación de los perfiles de personajes que conforman la historia que se está llevando a la pantalla, pero ¿por qué se construyen de una manera en particular? Al conocer las diferencias entre la representación de las mujeres limeñas y la representación de las mujeres no limeñas migrantes, podremos estudiar el porqué de dichas diferenciaciones y a qué se deben estas diferencias a la hora de representar un personaje en una película. Dadas estas interrogantes, tenemos los siguientes objetivos. Identificar cómo afecta el racismo a la representación de la mujer peruana no limeña migrante en el cine de ficción peruano del siglo XXI es el objetivo principal, del cual se desglosan los siguientes objetivos específicos. Identificar y describir cómo se representa a la mujer limeña y a la mujer no limeña migrante en el cine de ficción peruano del siglo XXI y compararlas. Describir cómo se manifiestan representaciones estereotípicas de las mujeres de un origen limeño y de las mujeres peruanas no limeñas migrantes en el cine de ficción peruano del siglo XXI. Y describir cómo se relacionan y desarrollan los personajes que representan a las mujeres peruanas no limeñas migrantes en el cine de ficción peruano del siglo XXI. Buscamos también demostrar por qué es importante hacer hincapié en la diferencia de términos al referirnos a la mujer limeña y a la mujer no limeña y cómo es que esta diferencia de origen influye tanto en la manera en la que se construyen los personajes en el cine de ficción peruano del siglo XXI. Siguiendo con la matriz de consistencia, tenemos como categoría A la representación de las mujeres en el cine peruano, con las subcategorías de género, representaciones fenotípicas y representación actitudinal. En la categoría B tenemos a cine de ficción peruano del siglo XXI, con las subcategorías de estilos narrativos y similitud con la realidad. Y en la categoría C tenemos al racismo. Dentro de los ejes de marco teórico tenemos a investigaciones de cine y feminidad, investigaciones de cine y discriminación, y a investigaciones sobre construcción de personaje en el cine. En conceptos tenemos narrativa. La narrativa en sus diferentes formas permite que algunos componentes de la historia se desarrollen a partir de la relación causa-efecto. En este sentido, la narración puede ser una forma fundamental para que los seres humanos comprendamos al mundo. Bolwell y Thompson, 1995. En cuanto a la metodología, tenemos el paradigma interpretativo, el método cualitativo y la técnica de producción de datos que serán análisis de contenido y entrevista. La estrategia operativa en muestreo tenemos a 3 películas peruanas con mujeres no limeñas, que ya mencioné cuáles son, directores, críticos de cine, percepción del público. Orden de la recolección será selección de películas a analizar, análisis de las películas seleccionadas, selección de especialistas por entrevistar y entrevistas a especialistas. Finalmente voy a explicar el mapa de autores. Tenemos como tema principal título o centro del mapa al cine peruano del siglo XXI. Enfocándome a la representación femenina en el cine, que tenemos como autores a Juan Aguila y a Ana Guil Sevilla, con su investigación Mujer actual en los medios, estereotipos cinematográficos. De esta representación femenina en el cine, nos enfocamos a la mujer andina, con 4 autores. Denis Rodríguez, representación del mundo andino en el cine peruano de ficción. Maite Sumarán, con representación de la mujer andina en el cine regional contemporáneo. Iliana Pagán Teitelbaum, con la representación de la mujer indígena migrante en el cine peruano. Y por último a James Detlef, con la representación de las mujeres andinas en películas peruanas sobre el conflicto armado. La representación femenina en el cine se relaciona también con la construcción de personajes, que sale también del tema central, que es cine peruano del siglo XXI, en el que también tenemos 4 autores. Elena Galán Fajardo, con fundamentos básicos en la construcción del personaje para medios audiovisuales. A Carmen Bustillo con El ente de papel, un estudio del personaje en la narrativa latinoamericana. A Ruby Ojeda con la construcción del personaje. Y a Di Maggio con cómo elaborar guiones y promocionarlos en cadenas públicas y privadas. Del tema central, cine peruano del siglo XXI, sale también la migración, y en este punto tenemos otros 3 autores, Emilio Bustamante con Migraciones en el cine peruano, tenemos a Pablo Salinas con representación de la migración en 4 películas peruanas de los 80, y finalmente tenemos a Luis Rodríguez con Migración, racismo y humor, estereotipos sobre el migrante andino en las historietas del Perú oligárquico.
Como lo dije anteriormente, estos temas, la representación femenina en el cine se relaciona con la construcción de personajes, que se relaciona con cine peruano del siglo XXI, que se relaciona con migración, y migración se relaciona directamente con las investigaciones de la mujer andina. Eso ha sido todo, gracias por su atención.